¿qué tal? Espero que se encuentren bien todos y cada uno de ustedes. El día de hoy voy a explicar el último tema del programa académico, el cual es centro de maquinado. Bien, primero veamos cómo surge un centro de maquinado. El centro de maquinado es resultado de la evolución de una fresadora vertical. La única diferencia entre una y otra máquina es que la fresadora vertical es completamente manual y el centro de maquinado ya es automatizado y puede dar mayor precisión en sus maquinados. Las operaciones que se pueden realizar en un centro de maquinado son las siguientes: cajeados y contornos, barrenos, todo tipo de cuadros interiores y ranuras. Estas máquinas pueden realizar mecanizado de 2.5 ejes y 3 ejes. Un mecanizado de 2.5 ejes, los desplazamientos se dan un eje a la vez, o máximo dos para cortes en diagonal. Mientras que en un maquinado de 3 ejes se pueden dar movimientos simultáneos para crear superficies complejas, como la que vemos en la imagen. Una ventaja de los centros de maquinados es que cuentan con un carrusel, donde se colocan las herramientas a utilizar en un proceso de maquinado. El cambio de herramientas se lleva a cabo de una forma automática con un código M06. Y que a diferencia con una fresadora convencional, el cambio es manual, lo cual aumenta los tiempos de maquinado. Bien, ahora veamos la disposición de los ejes. Para ello nos basaremos en una fresadora vertical. Como podemos observar en la figura, el eje Z se encuentra en la posición vertical. Este eje se utiliza para profundidad de corte, mientras que el eje X se encuentra en el eje longitudinal de la mesa de trabajo. Y el eje Y es el eje transversal también de la mesa de trabajo. Bien, con estos datos veamos un ejemplo. En este caso voy a explicar cómo generar un código para una placa. Voy a crear un marco y 3 letras. En este caso sería la letra M, la letra Y y la letra R. Lo primero es seleccionar un cuadrante. Para este ejemplo voy a seleccionar el cuadrante 1, ya que todos los valores son positivos y facilitan la generación del código. El siguiente paso consiste en establecer un offset, o el origen de la pieza. Ese origen se encuentra ubicado en la coordenada x0, y0, z0. A partir de esas coordenadas realizaremos los desplazamientos, las cuales serán programación absoluta y que ya conocemos. Bien, ahora veamos cómo establecer el recorrido de la herramienta. Para este ejemplo lo haremos en el sentido de las flechas. Iremos del punto 1 al punto 2. Posteriormente generaremos un radio G03, sentido antihorario, para llegar al punto 3. De aquí subiremos al punto 4. Posteriormente generaremos otro G03 al punto 5 y así hasta llegar nuevamente al punto 1. Aquí cerraremos nuevamente el recorrido de la herramienta. El código del marco queda de la siguiente manera. Para ello voy a explicar un poco la estructura del programa. Recordemos que la letra O es para poner el nombre del código. Es O001. Con el billet establezco las dimensiones del material. En este caso X tiene una longitud de 105.5 milímetros, Y 70 y Z, que es el espesor del material, 10 milímetros. Con tooldiff defino la herramienta, en este caso es una herramienta de 2 milímetros. G21 para establecer qué es el modo milímetros o sistema métrico. G95 que es avance por revolución. M06 que es cambio de herramienta, como lo expliqué hace un momento. M03 sentido del giro del lucillo a 2000 revoluciones. Vamos a establecer los puntos. Voy a posicionar mi máquina primero en el punto 1 con un G00, que tiene la coordenada X20, Y10. Veamos. Y10, X20. Posteriormente, mi herramienta va a entrar menos 1 milímetro en Z y lo establezco con un G01.
Recordemos que G01 es movimiento de corte. De aquí me voy a desplazar al punto 2, del punto 1 al punto 2, y tiene una coordenada de x87.5 milímetros hasta este punto. La distancia se considera desde el origen hasta el punto. Como mencioné, es programación absoluta. Del punto 2 vamos al punto 3, que tiene una coordenada de 97.5, que sería este punto. Mi herramienta sube en Y20, formando un radio de 10 milímetros. Podemos ver que es un radio G03 sentido antirradio. Llegamos al punto 3 y subimos al punto 4, que tiene una coordenada de Y50. Y50 sería en este punto y llega a este punto. De ahí se va al punto 5 con un G03 en las coordenadas X87, Y60, R10. De ahí se va al punto 6. Únicamente, como pueden darse cuenta, va a recorrer únicamente el eje X con una distancia de X20. Y lo podemos ver aquí. Este punto, cómo recorre la línea hasta el punto 6. De ahí hace un recorrido con un G03 nuevamente, sentido antihorario, y llega al punto 7. El punto 7 tiene una coordenada de X10, Y50, R10. Posteriormente, con un G01 nos vamos al punto 8, y la coordenada del punto 8 sería Y20. Finalmente cerramos el marco con un G03, X20, Y10 y radio igual de 10. Los 4 radios son de 10 milímetros. Ahora veamos cómo es que se ve en el simulador. La línea amarilla me representa mi G00, movimiento rápido, y las líneas blancas representan los movimientos de corte. Veamos cómo generar la letra M. Para la letra M, levantamos la herramienta en G00, Z2, y nos ubicamos en el punto 1. Ahora el punto 1 tiene otra coordenada, X20 y Y20. Entonces nos encontramos P1, X20, Y20. De ahí mi herramienta se desplaza hacia el punto 2. El punto 2 tiene una distancia de 50 milímetros, ya que partimos del 0. De aquí hasta este punto, punto 2. Del punto 2 avanzamos hacia el punto 3. Como podrán darse cuenta, es un corte en diagonal. Recordamos que los cortes en diagonal, las coordenadas se ponen juntas. En este caso X30 y Y35. Entonces aquí tenemos 10, 20 y 15 son 35. Y en X se encuentra el punto en 30. De aquí vamos al punto 4. El punto 4 tiene una coordenada en X40 y Y50. Finalmente vamos al punto 5. El recorrido es únicamente en y bajamos hacia Y20. Hasta ahí ya terminamos la letra M. Ahora veamos cómo generar la letra Y. Para la letra Y, levantamos la herramienta 2 milímetros. El punto 1 se encuentra en la coordenada X55, que es hasta aquí. Vamos a contar, son 10, 20, 30, 40, 45 y 10 son 55. Y aquí subimos en y dice que la distancia es de 35 milímetros. Es correcto. Y de ahí vamos hacia el punto 3. El punto 3 es una coordenada de X45, que es este punto, Y50, hasta aquí.
Como no voy a levantar mi herramienta para pasar hacia acá, lo voy a regresar por el mismo recorrido. Entonces vamos del punto 3, ahora sería punto 4, que es este de acá. El punto 4 tiene una coordenada de x55, que es este punto, y35. Y del punto 4 vamos a recorrer hacia el punto 5, y tiene la coordenada de x65 y y50. Finalmente ahí queda la letra Y. Ahora solamente nos falta la letra R. Veamos cómo va a quedar. El código para la letra R queda de la siguiente manera. Nuevamente levanto mi herramienta. Habíamos terminado en ese punto. La levanto y me voy hacia X70 y Y20. X70 y Y20 es este punto que tenemos aquí. Y20, X70. De ahí hacemos un momento de corte en Z menos 1 milímetro y subimos en Y 50 milímetros. Del punto 1 al punto 2. Posteriormente avanzamos en X hasta 80 milímetros, que es el punto 3. Hacemos un radio sentido horario G02 en X80 Y35. Entonces, hasta este punto son X80. Y tiene un radio de 7.5 milímetros. De ahí avanzamos hacia nuevamente la línea de Y, que son X70. Y de ahí vamos hacia el punto 5, que tiene una coordenada X87.5, Y20. Finalmente así es como quedan mis movimientos para cada una de las letras y el marco. Y en una vista del simulador así es como se vería. Esta es una vista 3D, que es solamente una opción del software. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Con eso damos por concluido la materia de control numérico. Y bueno, les dejaré su actividad para que la suban a la plataforma de Classroom. De antemano, pues muchas gracias, me despido. Cualquier duda que tengan me pueden escribir o me pueden mandar un correo o incluso por el mismo Classroom. Cuídense chicos, les deseo suerte y éxito en sus vidas.